sorprendente que el 43% de personas que renuncian a su puesto de trabajo es por un mal estilo de liderazgo. Incluso aunque las condiciones salariales sean buenas, pero en muchas ocasiones ese mal estilo de liderazgo es consecuencia de la cultura corporativa, siendo un 30% adicional para que las personas renuncien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo canal de Adams Capacitación, en donde se van a estar hablando de diversos temas como liderazgo, power skills, inteligencia artificial en el área de recursos humanos y muchos temas más de interés para todas las organizaciones. Es un gusto para mí estar el día de hoy con Claudia Camiro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Claudia. Mil gracias, Pau. Agradezco mucho el espacio. Gracias, Adams. La verdad es que este es un canal muy rico en valor, en aporte, en crecimiento y evolución, justo para hacer esta sintonía con el momento en el que está atravesando no solamente el mundo, el área de recursos humanos y, bueno, la misma consultora. Un gusto acompañarlos. Muy bien, pues ahorita vamos a hablar justamente de este cambio de cultura corporativa, cómo se relaciona con el liderazgo empático, y todo esto tiene que ver mucho con el bienestar, con la diversidad. ¿Estás de acuerdo conmigo en que no puede haber un liderazgo empático si no estamos hablando o no va incluida la parte de bienestar y diversidad? Por supuesto, son temas que están completamente relacionados entre sí. Y uno de los grandes desafíos, no solamente en México, sino tendencia mundial, tiene que ver justamente con lograr este equilibrio en donde no solamente evolucione, crezca y aprenda una persona, sino un equipo en conjunto. Y bueno, la punta de lanza siempre serán los líderes, siempre será este espacio en donde se permite y se genere este crecimiento y esta evolución. Y bueno, y hablar de liderazgo empático implica muchas cosas. Implica ser cercano, ser humano, ser alguien que realmente se involucre genuinamente por el interés de su gente y crecer juntos, ¿no? Avanzar juntos hacia esta balance en donde no solamente eres considerado como empleado, sino eres considerado como persona. Yo creo firmemente que el ser humano, las personas tienen que ser el centro de todo en una organización. Así es, y justamente este cambio de cultura organizacional, esta transformación, me parece que es indispensable el que tengan ahí como ese foco de atención las organizaciones para que no se queden estancadas, para que sigan creciendo, evolucionando, pero muchas veces piensan, bueno, ¿para qué cambiar? ¿No? Claro. Esa es la gran cuestión. Si llevamos 60 y tantos años, si llevamos 100 años haciendo las cosas, funcionamos, estamos aquí, llegamos al siglo XXI, ¿no? ¿Para qué cambiar? Y bueno, la historia nos ha contado muchas situaciones, muchos casos en donde empresas que estaban en la punta, pues acabaron derrumbadas justo por no tener esta capacidad de evolucionar, ¿cierto? Totalmente, y a veces hay una resistencia genuina y natural del ser humano, y a veces de este grupo de personas que lideran las organizaciones, en donde como han venido pasando las cosas de cierta forma, creen, y a lo mejor hay resultados, hay rentabilidad, pero no tienen un reparo en el desgaste, en la falta de compromiso, en incluso la vulnerabilidad que sufre el personal, en donde lo hago porque cobro un salario, aunque me esté desgastando, perdiendo la mitad de mi vida en transportarme, por ejemplo, para llegar a conectarte a una reunión virtual, en donde no tiene ningún sentido. Entonces sí tiene que haber como que ese foco y ese equilibrio en donde, pues uno tal vez darte cuenta, algo básico, que el cambio es inminente, pero crecer y evolucionar es opcional. Y hay gente que eso le incomoda y no está dispuesto a dar ese paso, ni incomodarse de esa forma, porque así ha venido sucediendo bien, aunque el precio a pagar es demasiado alto. Pero también creo que, como dices, es muy humano y a veces pensamos que el cambiar es porque estamos haciendo algo mal, ¿no? Incluso nos pasa hasta como seres humanos cuando nos dicen es que tienes que cambiar o tienes que ir a terapia o tienes que revisar tu salud, tu nutrición, etcétera. Decimos no, porque automáticamente pensamos que estamos haciendo algo mal, cuando no necesariamente. Podemos estar haciendo muchísimas cosas bien, pero siempre podemos hacer algo mejor. Entonces creo que justamente esa resistencia de la que hablas, que sin duda es como el primer escalón que hay que lograr subir, ¿no? O sea, yo creo que si una organización como una persona traspasa la resistencia, ya está del otro lado. O sea, el camino después de eso ya está mucho más ligero, ¿no? Que cuando todavía no se da cuenta de esa necesidad. Y es que no digo que sea fácil. La realidad es que
es una cuestión, es una reacción humana el resistirte, pero también debería ser, como parte del crecimiento y del liderazgo y de la evolución y todo esto que estamos hablando, el aceptar y reconocer que sí tienes que regresar a esta parte humilde en donde bajas tu ego y reconoces que siempre somos susceptibles de mejora. No solamente la organización como tal, sino yo, porque yo soy el que en este momento soy la pieza clave que va a poner ejemplo, a inspirar. Entonces sí es importante hacer esta conciencia, ¿no? Este foco de tengo que hacer a un lado este ego para poder dar paso a lo nuevo y asumirlo y aceptarlo. Pero ahora, cuando ya decides cambiar, creo que la gran pregunta ahora es, ¿cómo empiezo? ¿Para dónde cambiamos? ¿No? Yo creo que esa también es una gran incógnita que de repente, porque vamos, estoy de acuerdo en que hay tendencias, pero muchas veces las organizaciones quizá no conectan con todas las tendencias o no saben cómo aplicarlas a su cultura que ya tienen. Entonces, claro, creo que esa también es una gran pregunta y sobre todo, ¿cómo empezar? O sea, yo creo que la forma de iniciar es justamente rompiendo esa resistencia. Y la mejor manera, según mi experiencia como consultora, es sensibilizando. Claro. Esa es la primera parte. Muchas empresas comienzan por poner normas, por ponerlo en un papel, en políticas, sí, en indicadores, y eso lo único que genera es más resistencia. Yo lo que, no sé, lo que he aprendido y un poco, por eso me encanta este modelo, este atravesar, ¿no? Este crecimiento que estamos teniendo y que en este momento pone en la mesa Adams, en donde no es solamente el poner políticas o el aplicar un cambio porque así tiene que ser, sino cómo llego yo con este foco de querer evolucionar y lograr un cambio, cómo hago que las personas entiendan y comprendan que lo hago para al final del camino lograr beneficios para ustedes. Evidentemente yo como empresa quiero rentabilidad, quiero productividad, quiero resultados, pero si no hago este foco en ellos, ¿qué sucede? Yo como líder, sí es cierto que tengo la responsabilidad de tomar las decisiones finales, sí o sí. Y esto implica que muchas veces voy a decepcionar a la gente y a lo mejor no va a ser exactamente lo que tú esperabas, pero sí es muy importante darse cuenta que tú eres el foco de esto y sin ti no lo voy a lograr. ¿No? Claro. Tu equipo, tu personal. Entonces, ¿cómo llego a ti genuinamente, ¿no? Para realmente transmitirte mi mensaje y el foco final? Y entonces te hago parte, te sientes involucrado, te sientes parte del cambio y parte de la transformación, y entonces te comprometes a subirte al barco y lo hagamos juntos. Y ese es un gran desafío de cómo hacerlo. Esa sensibilización de la que hablas es básica, empezando por los líderes. Pero fíjate que yo creo que me quedo así como la pongo en grande la palabra genuinamente, porque ¿qué crees? Me ha tocado ver o apoyar, acompañar a algunas empresas que no lo hacen, claro, desde esa parte genuina. Claro. Entonces creo que se nota, hasta cuando finges la sonrisa, ¿no? Así de... Sí, totalmente. se ve que no es genuino. Entonces también creo que es importante que las empresas y las personas como que regresen a la confianza. De repente las personas no, pues es que la empresa nada más nos quiere explotar, ¿no? Y la empresa no, es que los colaboradores quieren que se les pague, quieren que tal y tal, pero no trabajan, no se comprometen, no se ponen la camiseta, ¿no? Entonces yo creo que esa confianza, el regresar a entender, o no sé si regresar, porque tal vez no debimos de haber nunca salido de ahí, tal vez. Nunca existió, no sé, tal vez hay que evolucionar hacia allá, hacia ver las organizaciones como, o sea, que son instituciones conformadas por seres humanos. Y mira, dijiste ahorita algo muy valioso. Sí, claro que es importante un sueldo, por supuesto, la gente no trabaja por gusto, claro, todos trabajamos por necesidad, aunque ames tu trabajo, ¿no? Pero la realidad, y por ejemplo hay áreas muy puntuales en la que la medición, ¿no? Las métricas son mucho más claras. Un área comercial, por ejemplo. Y yo te podría decir que si bien los números tienen que darse como parte de tu objetivo, ¿no? Tu KPI, etcétera, como lo quieras medir, es cierto que mantener motivada a la gente a billetazos, como se dice, no es suficiente, porque te has tomado, o sea, claro, a lo mejor sí vas a llegar a la meta y sí vas a cumplir con la rentabilidad esperada, pero ¿conoces el desgaste de tu gente? ¿Sabes cuál es lo que está atravesando, lo que está viviendo? ¿Realmente te interesa quién es Paola? Como para saber si en verdad tiene la disposición, la capacidad hoy, de acuerdo a lo que está viviendo en su parte personal, para realmente darte esto, porque no importa cuánta comisión más le des,
lo que quiere un poco es esta parte del entendimiento, el reconocimiento a mi labor como empleado, sí, pero también como persona. Y eso no existe en muchas organizaciones. Pero fíjate que esto de los billetazos, como dices que me encantó, no es suficiente, no, pero claro, tampoco es rentable para la empresa, ¿no? Pero aparte, ¿sabes qué es lo interesante? Que en muchas ocasiones tú le puedes preguntar a personas, ¿sabes cómo serías más feliz yendo a trabajar? Que me paguen más. Esa es la respuesta casi universal. Pero ha mutado un poco este concepto, porque derivado de la pandemia, si tú pusieras en la mesa, ¿qué te da más bienestar hoy? Retomando este tema que también es importante, a lo mejor esta es una invitación a las empresas. ¿Cómo pones en la balanza o cómo equilibras esta parte del salario emocional? En donde si un empleado se hace 3 horas para llegar y 3 horas para volver, ¿qué le da más bienestar en este momento? Un viernes de home office, tal vez un viernes para empezar, ¿no? O subirle el sueldo. ¿Cuándo se lo puedes subir? Pero es a lo que voy. Yo creo que la respuesta universal es esa, un poco como sin pensarla, ¿no? Como de bote pronto, digamos. Claro. Pero ya realmente si te pones a pensar, oye, pero a ver, ¿qué sueños tienes? ¿Qué propósito? La flexibilidad laboral, muchas otras cosas. Pero lo interesante de esto es que hay estudios que demuestran que ¿sabes cuánto tiempo le dura a una persona esa satisfacción, ese decir, oye, pues me alcanza para más cosas, ¿no? Sí. Me siento feliz, satisfecho de este aumento de sueldo. ¿Cuántos meses? Sí, y veamos una realidad, por ejemplo, en México. ¿Cuántas mamás solteras, por ejemplo, trabajan, ¿no? ¿Y qué tanto felicidad, bienestar, etcétera, le retribuye el poder tener una tarde o una mañana en donde tal vez pueda estar acompañando a uno de sus hijos en un evento escolar y reponer el tiempo? Y entonces hay este equilibrio, comprensión, genuino interés de la empresa por la persona, más allá del empleado. Claro, entonces te decía, 3 meses le dura esa satisfacción. Sí. Entonces quizá ni la persona está contemplando que realmente esto no es lo único, ni la empresa tampoco. Claro. Entonces, si bien es cierto que deben de haber condiciones laborales dignas, sí, por supuesto, pero que haya más que así eso, ¿no? Que creo que ahorita de eso vienen como las nuevas generaciones, como bien lo dices, ya les interesa el estilo de liderazgo, ya le interesa el salario emocional, ya le interesa que se preocupen por su propósito de vida. Así es. O no que se preocupen, pero que sea coherente con lo que también quieren. Yo creo que hay una cosa muy interesante, por ejemplo, hablando de liderazgo empático, en donde, y bueno, y en esa transformación cultural, claro que es importante el ser cercano, ¿no? El ser humano con la gente. Pero también a lo mejor un área o un momento de esta parte de la sensibilización de la que hablábamos, en donde yo, empresa, te comparto y te hago ver a tu nivel, porque eso sucede, que a veces yo lo tengo muy claro, pero el resto de la gente no. Uh-huh. Como yo, y se me ocurre perfectamente con alguno de los programas, ¿no?, que comparte Adams, ¿cómo te enseño para que tú transmitas a tu gente es que mi objetivo estratégico general está alineado completamente a ti, que buscas cierto propósito, cierto crecimiento? ¿Cómo te lo muestro para que entonces tú digas, claro, porque lo que yo hago contribuye de A, B y C forma, y además sí está logrando, claro que quiero ser parte? O no, tal vez descubro que no, es que no me está aportando, bueno, ya será parte de tomar otras medidas. Claro. Pero sí es importante que la gente lo vea. Claro, y fíjate que retomando un poquito cómo se da esto cambio de cultura corporativa, o sea, yo creo que decíamos, ¿no? Lo primero es la sensibilización para romper la barrera de la resistencia, pero ¿sabes qué también es bien importante? La capacitación. Claro. O sea, si no le da, es decir, vamos a adquirir como cultura corporativa un liderazgo empático, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí. Pero si no me capacitan, ¿cómo desarrollo ese liderazgo empático? De repente se hace mucho comunicación interna, endomarketing, etcétera, en donde vamos a hacerlo de esta manera, ok, pero quizá falta ahora dar las herramientas, las habilidades, ¿no? Para que realmente esto sea posible. Y después ya generar buenas prácticas. Claro. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando que ocurra en esta organización? Y ahora sí, cuando pasa todo eso, ahora sí nos vamos a los indicadores, a las políticas, a las normas, ¿no? Ya empezamos a normar lo que pero ya avanzamos muchos pasos adelante, porque si empezamos con los indicadores y las políticas, empezamos con el castigo, empezamos con la consecuencia, bueno. Y sobre todo, ya lo comentábamos ahorita, ¿no? Esta parte de romper esta rigidez,
¿no? Y también que la gente perciba un me importas. Este mensaje de los demás importan, no me importa tu posición, me importas como ser humano. Y entonces comentábamos ahorita este tema, por ejemplo, de la evolución en cuanto a la inteligencia artificial. Es un indicador a nivel mundial el que las organizaciones en todos los sectores están evolucionando hacia esto. ¿Y qué es lo que pasa? Por desconocimiento, la gente lo rechaza, porque piensan que van a ser, que los van a correr, que van a perder sus empleos porque van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y pocas organizaciones se dan a la tarea de genuinamente mostrarle al personal cómo lo haces tu aliado, cómo te va a automatizar funciones, a escalar diferentes, a lo mejor procesos que hoy estás haciendo. Justamente, una de las grandes aportaciones de Adams es esto, el cómo te muestro a partir de la inteligencia artificial que no estás en riesgo, que al contrario, tu posición se potencia y más puedes contribuir a la transformación que espera la empresa, al crecimiento tuyo, ¿no? Como profesional y también de la organización. Sí, y fíjate que yo creo que aquí los líderes tienen un papel fundamental, importante, ¿no? Y a veces justamente cuando hablamos de ese liderazgo empático tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Pasar de ver a las personas como recursos, ¿no? Que por eso se llamaba recursos humanos. Claro. Y digo, quizá en algunas organizaciones el nombre del departamento prevalezca, no pasa nada, pero sí que la visión sí cambie. Pasar de esta visión de ser recursos en donde tienes que trabajar, producir, llegar a resultados, etcétera, a verlos más como seres humanos y sobre todo como seres humanos integrales. Porque hay esta idea que siempre se menciona, ¿no? Deja los problemas de tu casa en la puerta del trabajo y los problemas del trabajo en la puerta de tu casa, cuando en realidad, oye, pero no me puedo quitar el cerebro y dejarlo, cachito de cerebro lo dejo ahí para que y de ahí también que evolucionó el área de recursos humanos. Antes era un área staff, en donde era un poco como proveedor, ¿no? Y hoy es un área estratégica, o debería serlo. Y a lo mejor complementada con, dentro de su organigrama, esta parte de la transformación, del famoso Chief Happiness Manager, en donde, claro que se busca esa estabilidad, en donde la gente realmente se sienta plena en su trabajo. Y atendido en todas estas partes que acabas de comentar, que lo hacen integrales. Incluso aquí, ¿no? Yo pongo en la mesa esta parte del bienestar, en donde muchas organizaciones, igual a nivel mundial, iniciaron con estas, tuvieron estas iniciativas en donde te traía un futbolito, te traía botanas, snacks saludables, pero hoy eso no es bienestar. Tal vez es la punta del iceberg, pero ¿qué más? ¿Qué va más allá? Es más, hay temas que tienen hoy gran trascendencia, hablando del bienestar humano, en donde, como bien dices, el bienestar es varias ramas, ¿no? Me involucra finanzas, parte personal, mi parte de desarrollo profesional, ya me quedé anclado, qué tanta conexión tengo con mi jefe, muchas de estas cosas que van más allá del snack saludable, ¿no? Entonces, creo que es vital poner en el foco que el bienestar de las personas sí viene, ¿no? Desde la cultura, que ya hemos hablado, desde el liderazgo, pero también va más allá el lograr esta plenitud o este equilibrio que se espera conseguir. Así es, y fíjate que en algunas ocasiones cuando he hablado de liderazgo empático, siento que se traduce como paternar a los colaboradores, ¿no? Como, es que, y así me lo han dicho literal, entonces ahora los voy a apapachar, ¿no? Ahora ya no les puedo llamar la atención, ya no, y de repente hay como un discurso, me parece muy paternal de algunos líderes, ¿no? Como los voy a regañar, ¿no? Como si fuera el hijo chiquito, niño. Entonces, yo creo que hay que partir primero de la idea de que estamos hablando con adultos, ¿no? Que son responsables de sus propósitos de vida, de su motivación, de su aprendizaje, pero que nosotros como líderes tenemos que impulsar todo eso. No paternar ni para regañar, como algunos lo dicen, porque esa no es la idea, ¿no? Me parece que una retroalimentación constructiva entre líder y colaborador no tendría que ser regañar, ¿no? Por un lado, y por el otro tampoco se trata, como dicen, de apapachar, de entonces ya no le voy a poder decir nada. No, por supuesto que no va por ahí. Pero ¿qué? A ver, te lo pregunto, ¿qué sí tendría que ser el liderazgo empático? Primero que nada, creo que romper con este modelo de que el líder tiene que ser alguien autoritario, rígido,
hay muchos líderes, conozco varios casos, en donde se malinterpreta la humanidad, la cercanía, la vulnerabilidad con tu equipo, con debilidad. Y eso no existe, eso ya no cabe en la forma de vivir hoy de las organizaciones y del mundo, ¿sí? Menos con esto que ya te comentaba de los altos índices a lo mejor en cuanto a deficiencias en salud, no solo física, sino mental en los equipos. Claro. Entonces, ser vulnerable no tiene nada que ver con ser frágil o con ser débil, no tiene nada que ver. Porque al final estamos hablando de que si estamos poniendo en el centro de la mesa a las personas como el foco de todo, un líder tiene que tener esa capacidad no solamente de inspirar, de moldear, de dirigir, claro, pero también de conectar con las personas desde su parte humana para que ellos puedan realmente comprometerse. Hay altas estadísticas que dicen que la gente se va de las empresas, más allá de la empresa, por un mal liderazgo, claro, ¿no? Porque o se casan o no con su jefe. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes cosas, el tener estos acercamientos desde la parte humana, en donde te deje claro, te muestra las formas en las que sí me interesas, sí estoy a favor de tu bienestar y te voy a enseñar cómo lograrlo y lo voy a favorecer. Hay muchas empresas que tienen programas, por ejemplo, de bienestar, pero no permiten que el personal vaya en los horarios asignados para esas actividades, ¿no? Hay empresas que ponen espacios hermosos de meditación, mindfulness, spa, relajación, pero hay junta, pero tienes que entregar y no pueden ir, entonces ¿de qué me sirve? ¿No? Por ejemplo. Sí, y tal vez yo creo que ahí, por ejemplo, los líderes no son aliados, no son embajadores del cambio. Exacto. Si el líder no considera que el cambio es importante, cualquier cambio organizacional que se pretenda, si desde el líder no cree que es importante, eso lo va a transmitir a sus colaboradores. O sea, he oído, por ejemplo, comentarios, han llegado a mis oídos de, bueno, pues ya ve al taller ese que no sé qué, ¿no? Pero te apuras porque aquí hay que regresar. O peor aún, no los que si no vas, te descuento el día, porque no viniste al curso también, que era obligatorio. ¿De qué me hablas? O sea, de repente me han pedido como algunas conferencias y dicen, bueno, pero pues a ver si te hacen caso, a ver si te... O sea, ya va como por adelantado el criticar a tu equipo, el no confiar en ellos, el pues, bueno, es que no lo piden, pero pues yo tampoco estoy tan convencido. Entonces yo creo que los líderes, primero, tienen que convencerse de ese cambio. Segundo, tienen que volverse embajadores de ese cambio, o sea, que realmente lo promuevan, ¿no? Para que los colaboradores sientan esa confianza de lo que se está haciendo. Y de todo esto que comentas de liderazgo empático, regreso a la parte de la confianza, que creo que es muy importante. Y a veces se cree que entre más cercano seas con tu equipo de trabajo, o sea, me ha pasado, por ejemplo, yo como líder, dicen, es que si te llevas muy bien con tu equipo de trabajo, alguien me decía, se te van a subir a las barbas. Bueno, no tengo barba, espero, pero a las que no tienes. Para las que no tengo, pero se me van a subir. Y yo, ¿cómo se me van a subir a las barbas? No, yo creo que al contrario, cuando tú confías en alguien, cuando realmente crees que es un líder, esa persona, por esa lealtad, porque sí creo que se genera esa lealtad, por esa lealtad difícilmente te quedan mal. Lealtad y compromiso. Porque ahora ya no es, es que le voy a quedar mal a mi jefa. Ahora es, le voy a quedar mal a Paola, que ha confiado en mí, que, ¿no? Y por eso yo creo que hay 3 puntos claves en esta parte del desarrollo del liderazgo empático. 1, la parte de la cercanía humana, que ya lo había comentado. 2, el promover claramente, que no quepa lugar a dudas, promover claramente el aprendizaje y el crecimiento de todos en el equipo para lograr ese compromiso y esa lealtad. Y 3, mostrarte puntualmente cómo esto va a dar pie a tu bienestar. Serían como los 3 puntos clave para mí, hablando de liderazgo empático, que sería lo que dejaría ahorita sobre la mesa, ¿no? Así es, y pues yo lo que dejaría sobre la mesa del liderazgo empático es la confianza y el equilibrar. Fíjate que hace un tiempo leí un artículo de Harvard y dice que el secreto, digamos, de la confianza está en equilibrar la calidez y la competencia. Y me hizo todo el sentido del mundo. Cuando eres muy buena onda, ¿no? Pero no tienes esta competencia técnica, esta información, no tienes esta capacidad, pues generas desconfianza porque seas buenísima onda. Pero tampoco esta... que eres súper bueno en lo que estás haciendo, tienes las competencias técnicas, la información, etcétera, ¿no? Pero no tienes la calidez, no puedes transmitirlo, tienes como este estereotipo del sabelotodo, etcétera, tampoco generas confianza. Y mira, entonces este equilibrio... Hay una cosa
totalmente alineada a lo que dices. Hay como una burbuja en donde se piensa que los líderes son los responsables de todos y de todo. Y son los únicos que tienen que comprometerse a hacer que las cosas sucedan. Sí, en una parte, pero sí me atrevo a decir también que los líderes no son superhéroes. Son personas igual de humanas que se equivocan, etcétera. Entonces, de ahí que yo hablaba en algún momento de asumir esta parte en donde voy a decepcionar a mis empleados, a mi equipo, en algún momento, sí, tal vez, pero en pro de un futuro mejor para todos. Entonces, salir de esa burbuja en donde se logre esta confiabilidad, confianza, congruencia y cercanía, pero sí darnos cuenta que también, aunque yo tenga el mejor líder, no hay manera de que las cosas sucedan si cada uno no asume su parte. Claro. No toma el riesgo, no se compromete al 100%. Entonces, esto es sí el impulso, la inspiración y el movimiento total y la dirección total del líder, pero con el compromiso de todos, porque si no, esto no jala. Sí, y fíjate que justo ahorita, como lo acabas de decir, yo creo que cada persona es responsable de su motivación, de su aprendizaje, de su bienestar y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el que el líder se cargue la maleta de yo tengo que, así tengo con mayúsculas, que motivar a mi equipo, yo tengo que cuidar su bienestar, yo tengo que, ¿no? Híjole, está muy complicado. Entonces, yo creo que más bien sí tienes que dar las condiciones para que eso se dé, pero no eres responsable. O sea, al final cada persona tiene que hacerse responsable de todo eso. Eso es tratar al de enfrente como un adulto. Y eso tiene que ver con el éxito de muchos programas. Por ejemplo, Adams lo saben muy bien, yo te voy a enseñar cómo mostrarle a tu gente, cómo aumentar tu liderazgo, desarrollar tu estilo de liderazgo particular, pero no te puedo garantizar, tal vez, que eso va a motivar a tu gente, porque la motivación es intrínseca de cada quien. Entonces yo te voy a dar las herramientas, el conocimiento, lo vas a ejercer, lo vas a poner en práctica, pero de ahí a que cada persona se motive o no, es una cuestión muy personal. Claro. Entonces, de ahí el éxito o el fracaso de diferentes programas, ¿no? Sí, fíjate que hace un tiempo en Adams promovimos este tema de aprendizaje autónomo y colaborativo, porque si bien es cierto, somos una empresa de capacitación, también creemos que las personas pueden aprender de manera autónoma, que son responsables también de su propio aprendizaje y también que eso aporta a la organización, al liderazgo, ¿no? Que refuerza, no es como que sustituya pero que sí refuerza y da mejores resultados si hay este aprendizaje autónomo, si hay este aprendizaje colaborativo con los demás miembros del equipo. Y bueno, toda esta parte decíamos al principio, bueno, ¿y a dónde va este cambio de cultura corporativa? Pues yo creo que una parte muy importante a donde tiene que ir es al bienestar. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto, porque es parte de un todo, ¿no? El buscar cambios, ya lo mencionaba hace rato, el cambio es inevitable, pero el aprendizaje y la evolución es opcional, no solo de la empresa, sino de cada uno, como bien decías, esta parte de cómo colaboro, aporto y sumo yo desde mi genuino interés de crecer, cómo aporto a la empresa, cómo aporto a mi equipo, etcétera. No necesariamente porque tu título o tu puesto lo diga, sino incluso por tus ganas de crecer, por tus ganas de aprender más, etcétera. Entonces, ¿cómo esto va a favorecer a que haya espacios en donde a mí me genere más bienestar? Si bien tenemos el tipo de personas que son proactivos, que proponen cambios, que los sugieren, y también empresas que no los aceptan, creo que sí es momento un poco como de esta introspección en donde cuando dejas de ser realmente quien eres, cuando estás consciente de que tal vez no estás dando ese paso, bueno, ¿qué se tiene que cambiar? Porque ya está claro que hay que cambiarlo, ¿no? Algo que desde mi posición, desde mi perspectiva, como líderes en una organización, si ya identificamos, ¿no? Y hablábamos de esta parte de que como ya viene sucediendo algo así desde hace mucho, sí, pero no quiere decir que nos garantice la permanencia, el éxito, la rentabilidad. ¿Qué podemos mejorar para crecer? Es más, hay una tendencia grande, y lo dijiste en algún momento y me pareció súper valioso. Ha evolucionado tanto las nuevas generaciones. A lo mejor en mi generación, el ideal era tener una gran profesión en una empresa en donde yo pueda tener un patrimonio, en donde yo pueda adquirir ciertos bienes. Hoy eso ya no existe. Hoy las nuevas generaciones profesionales buscan trabajar desde cualquier lugar del mundo, buscan moverse, buscan
contribuir, ¿no? Este aprendizaje colaborativo, este crecimiento en equipo, desde diferentes sectores, usando incluso habilidades transversales que sirvan para diferentes industrias. Yo como marca empleadora, ¿cómo puedo volverme atractivo para tener esos nuevos talentos, brillantes talentos que están haciendo crecer el mundo? Invitarlos a que se queden o que vengan a visitarme, a quedarse a trabajar conmigo. ¿Cómo puedo volverme atractivo para que eso suceda? Si soy una empresa que hace 100 años, o 50 o los que sean, hago lo mismo desde hace tanto tiempo. ¿Quién va a querer de estas nuevas generaciones? Claro. Y a lo mejor son personas que llevan 20 años trabajando, pero resulta que tarde o temprano se van a jubilar. Entonces es un gran reto de transformación, de cambio, de buscar el bienestar, el equilibrio de vida que buscan las nuevas generaciones para querer estar aquí. Y fíjate que hay una frase que dice que las personas hacen lo que hacen porque les funciona. Y creo que tiene todo que ver con lo que inicié diciendo sobre esta estadística. ¿Por qué algunos líderes siguen en ese formato tradicional, ¿no? En ese estilo de liderazgo tradicional? Pues justamente porque les funciona. Porque todavía hoy en día muchas culturas corporativas justifican como que abrazan todavía ese estilo de liderazgo, creen que es lo indicado. Y creo que aquí es donde está habiendo el choque, claro, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, es que ahorita ya hay como esta crisis de talento, ¿no? Es que ya no encontramos a las personas comprometidas que se pongan la camiseta. Pero ojo, algunas veces las organizaciones estaban acostumbradas a que las personas se pusieran la camiseta como porque sí. Es que se ponían el grillete, no la camiseta. Sí, ¿no? Más bien. Y nada más como por querer seguir teniendo un trabajo y un sustento, me ponía la camiseta. Pero hoy, como dices, las nuevas generaciones ya no están dispuestas a eso. Es como, ok, pero vamos a generar una relación de ganar-ganar. Sí, estoy de acuerdo, me comprometo, sí estoy de acuerdo, doy un plus, un extra, pero también necesito que ser tomado en cuenta, ser valioso, ser reconocido, ¿no? Porque entonces ahí ya es una situación en donde pues a veces se cree que no hay compromiso, pero más bien es que no está la cultura corporativa y el estilo de liderazgo adecuado, digamos. Y es que se habla mucho de evolución, pero a lo mejor lo que es evolución para mí es diferente para ti. Claro. Entonces, incluso en una organización que está encaminada a esa transformación cultural, ¿cuáles son los puntos que definen tu evolución? ¿Qué es lo que estás buscando? Innovación tecnológica, herramientas, nuevas generaciones. ¿Qué es para ti evolución? Y sobre esto, porque es sabido, la innovación, la creatividad, eso hace que la gente, donde se puede crear esto, donde puede florecer esto, ¿no? Los empleados se sienten muchísimo más comprometidos porque se sienten creadores de este cambio. Entonces, totalmente de acuerdo. Hablando, por ejemplo, ahorita que decías de bienestar y de todo esto que está totalmente ligado, una de las grandes cosas o de los grandes puntos a lo mejor en bienestar tiene que ser no solamente el equilibrio de vida, sino genuino sentirme reconocido, apreciado, valorado, porque, y para lograr esto también tiene que ver un poco con este trabajo. Vuelvo a la sensibilización que tocabas desde el punto 1, ese trabajo interno, en donde si yo no sé el valor que tengo como persona, en ningún lugar me voy a acomodar. Claro. Eso es un punto importante. Entonces, si tú sabes tu valor, sabes perfectamente que donde te pares, vas a valer. Entonces, sí creo que es importante a lo mejor, más allá del snack y todo esto que decía, pues a lo mejor definir un programa de reconocimientos en donde te digo cuáles son las cosas que debes retomar en cada uno de tus empleados o de tus equipos para favorecer el autoconocimiento, el reconocimiento a su persona, a su función, a los logros del mes, la semana, lo que sea, pero establecer un programa de reconocimientos me parece valiosísimo. Sí, las empresas que hoy siguen a favor del home office, lo celebro y lo aplaudo porque eso hay muchas, pero muchas estadísticas a nivel mundial que hablan de cómo esto favorece el incremento en las mejoras de vida, ¿no?
en la Sí, gente. o incluso los sistemas híbridos, ¿no? Claro. Yo creo que también eso funciona porque sigues teniendo como esta interacción, ¿no? Esta, pues sí, conexión humana que es muy necesaria, pero también tienes estos espacios, sobre todo en una ciudad, ¿no? Como Ciudad de México, en donde hora y media te pasas en el tráfico de ida y hora y media de regreso. Yo creo que el home office pues fue una bendición en ese sentido, pero los espacios híbridos también permiten como tener lo mejor de ambos mundos. Y fíjate que algo que te quería comentar también es acerca de los programas de bienestar que se realizan. Algo que veo es que son como programas en donde se hacen, no sé, una vez al mes, una vez al año, dependiendo de la organización. Pero yo creo que el bienestar se tiene que adoptar en todo. Es como pintar cualquier acción de bienestar, ¿no? Como cuestionarnos, estas acciones, estas posturas, tal, ¿nos está llevando al bienestar o al lado contrario? Porque si solamente son programas de un momento, entonces esos temas se están quedando como de manera muy superficial. Y lo mismo pasa con otro tema que también es importantísimo en la cultura corporativa, que es la diversidad, ¿no? Y entonces estos programas de repente, llegó el 8 de marzo, vámonos, ¿no? Todos vamos a marchar. Llegó junio, vámonos con la diversidad, ¿sí me explico? Sí. Y lo mismo con el bienestar, pero no tienen que ser momentos, tenemos que estar cuestionando todo el tiempo. La cultura corporativa, estas acciones, estas interacciones, ¿están teniendo diversidad, están teniendo bienestar? Porque al final esto es lo que hace que un colaborador se sienta valorado, incluido, seguro, que no sienta esa incertidumbre, ese miedo y que nos lleve justamente a permanecer. Y es que la vida no es estática, entonces no hay un programa que hoy me garantice que al término lo mido y entonces hoy salió muy bien, no quiere decir que mañana va a funcionar igual, simplemente porque son programas dirigidos a personas que están en constante movimiento y su entorno va cambiando, igual el entorno organizacional. Entonces, estos programas que bien mencionas, tienen que estar medidos, ajustados, renovados, ¿no? De acuerdo a lo que está pasando en el mundo y a lo que está pasando en la empresa y en la misma vida de las personas, tiene que estar ajustado constantemente para que la efectividad sea permanente, porque lo que me funciona hoy no garantiza el éxito del mañana, sin duda. Eso es un hecho. Entonces, hay empresas grandes, ¿no? Que son de las más potentes a lo mejor en cuanto a ventas y cada vez apuestan menos por temas de inclusión y diversidad. Y a mí me alarma porque esto es una realidad con la que vivimos y que tiene que ser considerada permanentemente. Exacto, fíjate que muchas veces dicen, pues ahorita que está de moda, ¿no? No es una moda. Así, mira, me da comezón. Sí, claro. No dicen que es una moda porque no es una moda. O sea, la diversidad, la inclusión, la igualdad, la equidad, son temas que debieron de estar de toda la vida, ¿no? Pero que no lo estuvieron y que hoy que llegaron no tiene que ser una moda, porque hoy está de moda esto y mañana no está, pero eso tiene que llegar para quedarse, porque al final algo que hay que entender muy claramente es que la diversidad y la equidad tiene que ser, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de justicia social, no es una moda, no es una tendencia, ¿no? Sino es algo que es inherente a la dignidad humana. Y así hay que, o sea, como en ese peso hay que entenderlo. Ahora, todas las relaciones tienen que ser, te digo, como pintadas por toda esta cuestión de bienestar y diversidad, porque si no, ocurre como a veces en la dieta, ¿no? Pues hoy me toca dieta, hoy lechuguita, hoy tal, pero el fin de semana le meto las calorías que de lunes a viernes no tuve. Entonces eso no funciona, digamos. De acuerdo contigo, porque así como hablas de esta tendencia donde dice que la inclusión y la diversidad es una moda, ha pasado lo mismo con estos cambios en el mundo, en donde temas de sustentabilidad, temas de la huella de carbono, y entonces las empresas están, ¿no?, alineándose a eso. Pero tomar foco en una parte no significa olvidar la otra. O sea, eso tiene que ser un conjunto en donde todo va sumando para darle este crecimiento o esta atención a cada uno de los temas. Entonces, fíjate, ahorita me acordé, hay una estadística que en algún momento comparte Gallup, donde dice que las personas que tienen un compañero cercano en la organización tienen un 12% de compromiso más que los que no lo tienen y están completamente aislados. Entonces, ¿cómo la empresa favorece que sea cual sea tu condición, de todas maneras te sientas parte del equipo para que puedas proyectarte, crecer, todo esto que hemos venido hablando y además incrementa tu bienestar?
¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, no es una cuestión de tendencia o de... No, o sea, esto es una realidad que tenemos que abrazar, transitar, transformar, para que así se viva en el día a día y todos lo vivamos de la mejor forma en la organización. Claro, y fíjate que a veces me preguntan, porque justamente una de mis áreas fuertes, digamos, de consultoría de capacitación, pues son esos temas de diversidad e inclusión, y me preguntan, oye, pero es que hoy en día ya no sé qué se puede decir y qué no, y le digo, es que espérame, o sea, no es una lista, no es como la lista de todo lo que puedes decir y la lista de todo lo que no puedes decir, no va por ahí el asunto. Yo creo que si aprendemos a tratar a un ser humano como ser humano, con esa empatía, ¿no? Yo creo que de ahí ya llevas ganado mucho camino. Quizá te puedes equivocar en algo que comentas, pero eso se resuelve, ¿no? Eso se aprende, pero que tengas, regreso a la palabra que decíamos hace ratito, que tengas esa intención genuina de respetar y de incluir al otro ser humano, ¿no? De hacerlo parte de, porque fíjate, eso que decían de ponerte la camiseta, oye, y si no me queda, y si las camisetas que están en esta empresa solo son para hombres, o solo son talla chica y yo soy talla grande, o si son color verde y no me gusta el verde. ¿Sí me explico? Por poner una analogía. Claro. Entonces, en la diversidad, a veces no me pongo la camiseta, pues porque no me queda, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, las mujeres no estaban incluidas, ¿no? Y todavía hoy en día... Varios estudios dicen 1 de cada 10 personas que están en un consejo de alta dirección es mujer, solamente una por cada 10 personas. Cuando a nivel escolaridad, pues ya estamos muy parejos, ya somos el 50 y tantos %, ¿no? De personas que egresan de una universidad. Así es. O sea, no, la brecha sigue siendo conocimiento. No, claro, o sea, hay mucho por hacer todavía, me queda claro. O sea, sí se ha avanzado, cada vez hay más mujeres en puestos directivos, pero también todavía hay altos porcentajes de personas que se sienten poco involucradas hablando en temas de diversidad e inclusión. Entonces, claro, hay muchísimo por hacer, pero afortunadamente, ¿no? Sí se ha hecho tan visible, se ha hecho tan notorio, y al final se han tomado grandes iniciativas en donde hemos podido poco a poco avanzar hacia mejoras también en estos temas de inclusión y diversidad. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que los programas entonces tienen que ser integrales. Claro. Tienen que partir desde todas las acciones, desde todas las aristas y ser impulsados por los líderes para que realmente tengan un resultado adecuado, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación. No sé si quieres comentar algo más, como alguna conclusión, resumen de todo esto, charla tan interesante. Pues mira, hay tanto que decir sobre el tema. La realidad es que, como ya lo mencionaba, mucho por hacer aún. Sin embargo, creo que tal vez una última reflexión que me gustaría compartir. Hablando de todos estos temas, sí es cierto que hay un gran porcentaje de cosas que le tocan a la empresa, pero también esta es una invitación de manera individual para que cada quien sea a cargo, busque sus propios límites. Hay una frase que me encanta de una persona que aprecio mucho, un gran mentor, que dice que el amor antes que recíproco es propio y tiene que ver con poner tus límites, el saber hasta dónde la camiseta ya no me va a quedar aquí y qué estoy haciendo para moverme, qué tanto estoy dispuesto a dar y a permitir en esto de el ponerte un zapato que no te queda un poco, ¿no? Y me lo pongo afuera. No, ¿hacia dónde voy? ¿Qué pasos voy a dar? Y esa es otra de las cosas que me gusta mucho. Gracias, Adams, por estos espacios, porque además el abanico de posibilidades es infinito, en donde no solamente te enseño o te apoyo a resolver estos baches que está sucediendo ahorita en la transformación que estás viviendo como empresa, sino también como persona, y el darte cuenta que hay muchísimo más allá que se puede hacer, trabajar, crecer, aprender para lograr un cambio exponencial, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, muchas gracias, Pau. La verdad es que me encantó compartir el espacio. Estos temas de los cuales podríamos hablar por horas. Sí. Y bueno, pues muchas iniciativas aún por poner en práctica y por hacerlas realidad, ¿no? Mil gracias. Gracias, ¿no? Y pues yo también invitaría a las organizaciones, fíjate que una manera de comentarlo, siempre he dicho que sean las organizaciones y los líderes un suelo fértil para cosas positivas, ¿no? Así es.
justamente decíamos, cada persona es responsable de sí misma, de su motivación, de su propósito de vida, de su aprendizaje, de su bienestar. Pero cuando la organización es un suelo infértil en donde no crece nada, aunque una persona venga con toda esa motivación, con todo ese conocimiento, con todo ese talento, no va a florecer absolutamente nada. Y pueden pasar de dos cosas, o una de dos, o se queda y se marchita, o se termina yendo, ¿no? Así es. Y hay esa fuga de talentos. Entonces, hago una invitación realmente para que tanto los líderes como las organizaciones sean ese suelo fértil en donde ese talento, esa motivación, todo eso que tienen que aportar las personas realmente florezca, cultive y que realmente rompan esta idea, esta resistencia con pensar que el bienestar, que la diversidad está peleado con los resultados. Para nada. Está comprobado, ¿no?, que el bienestar, que la diversidad y toda esta transformación cultural, digital, etcétera, más bien aporta a todo esto, pero de otra manera. Con dignidad humana, con confianza, exacto, con empatía, de una manera mucho más cercana. Así es, seguimos siendo las personas las que hacemos que las cosas sucedan o no. Entonces ahí es donde está el foco. Muy bien, pues muchísimas gracias. Fue un gusto para nosotras estar con ustedes y también para Adams Capacitación comenzar con este nuevo canal, porque aunque Adams Capacitación tiene 68 años, la verdad es que es una organización que siempre está preocupada por crecer, por avanzar y un compromiso para dar soluciones a las organizaciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.